Bienvenidos sean ustedes a esta emisión de Avance Universitario en su edición de lunes de salud. Les da la bienvenida Eumir Cázares en este espacio que es Psicología al Aire, en el cual estaremos hablando, como siempre, de temas interesantes que tienen que ver desde el ámbito de la psicología en su coyuntura y su relación con los aspectos de la sociedad actual. En este caso, estaremos hablando el día de hoy acerca de lo que es el ciberbullying, uno de los fenómenos que hemos encontrado ha estado creciendo en la actualidad. Sin embargo, para conocerlo, para identificarlo, es necesario saber sus características y cómo este concepto de alguna manera se puede diferenciar con respecto al de violencia o al de acoso sexual, sobre todo en términos de la virtualidad. Bueno, para empezar hay que considerar que las redes sociales, las tecnologías han estado generando un espacio cada vez más cercano en nuestra vida, en donde el celular se ha vuelto una herramienta indispensable, por ejemplo, la computadora o los sistemas tablet, en lo cual todos estos elementos pues han generado nuevas circunstancias para las personas en las que se viven diferente, se relacionan diferente y se conceptualizan diferente. Desde los noviazgos, desde la cuestión de entablar una relación amistosa, una relación laboral y en este caso también conflictos, discusiones que se empiezan a generar o a distinguir de una discusión en persona. Tal es el caso de lo que es el ciberbullying. Para empezar, hablaremos de que los estudios sobre hábitos en el uso de las TICs por los menores, es decir, esta es la fuente que de alguna manera estaríamos citando por toda esta información que estaremos comentando, menciona que el ciberbullying, también conocido dentro de sus sinónimos como ciberabuso, cibermatoneo, abuso online, matonaje online o abuso virtual, este concepto se definiría como el uso de los medios telemáticos, es decir, internet, teléfonos móviles o videojuegos que se encuentran online también. Es el caso de las plataformas como Xbox o PlayStation, que tienen un espacio en donde distintos jugadores de distintas partes del mundo pueden jugar al mismo tiempo, pero también tener una interacción como tal. Es en ese caso que estos elementos se utilizarían para ejercer un acoso psicológico entre iguales. Esto es muy importante distinguir. Nosotros hablaremos de bullying como tal o ciberbullying cuando dos personas en mismas condiciones, en este caso menores, de la misma edad, mismo contexto ideológico, etcétera, ejerce uno abuso sobre el otro. Es decir, no vamos a considerar bullying o ciberbullying cuando una persona mayor está generando ese abuso o ese acoso sobre el menor. Ahí estaríamos hablando acerca ya de un acoso o una violentación como tal, un abuso. Es muy importante distinguir eso porque cuando hablemos de bullies o ciberbullying es entre iguales, es entre condiciones iguales y sobre todo en menores de edad. Entonces, así es como determinamos que este concepto es el acoso entre iguales en el entorno de las tecnologías. Entonces, este acoso se puede llevar de distintas formas. Cuando estamos en un acoso ante el ciberbullying, hoy encontramos en estas dinámicas lo que es el chantaje, atormentar a la víctima, humillarla, amenazarla, hostigarla, molestarla o insultarla. Es en este momento que a partir de estas dinámicas, estas acciones a través del internet, de los teléfonos o de otros medios virtuales, foros, chats, redes sociales, etcétera, es donde se va a ejercer estas anteriores acciones. Sin embargo, el ciberbullying se está desarrollando como una práctica muy común y muy cotidiana. Esto es por lo siguiente, porque especialmente las redes sociales en general nos muestran o nos generan esta sensación de anonimato. Yo puedo lanzar un insulto a alguien, yo puedo chantajear a alguien, mostrar una fotografía que a lo mejor esa persona no quiere que se muestre sin que precisamente sepa quién lo está haciendo. Esa es una de las cuestiones que de alguna forma se establecen en la dinámica de las redes sociales. Puedo poner mi nombre si yo gusto, si no quiero, pongo un seudónimo, una fotografía que no sea la mía y así puedo yo ejercer comentarios, acciones a nivel virtual que de alguna forma me quitan esa responsabilidad. El anonimato sería esa parte que atrae porque no me va a generar una causa, no me va a generar una consecuencia al respecto de mis acciones. Otra cosa sería
Por ejemplo, la no percepción directa o inmediata del daño causado. Es decir, nosotros generamos algún comentario o generamos chantaje, este hostigamiento sobre alguna persona. Sin embargo, como la otra persona está intermediada por las pantallas y por la internet, es entonces que no vemos tácitamente el efecto que genera nuestra acción sobre el otro. Eso sería precisamente algo que también atrae. Yo puedo considerar que ese comentario o esa acción es cómica para mí o es disfrutable, pero para el otro no puedo observar qué es lo que le está generando como tal. Y sabemos efectivamente que las palabras tienen un poder bastante emblemático, en donde para mí me puede parecer gracioso, pero al otro lo puedo estar denigrando. Por otro lado, también tenemos la adopción de roles imaginarios, es decir, como en el teatro se adoptan roles, se adoptan personalidades muy distintas. Yo puedo ser una persona muy calma en la cotidianidad real, y en las redes sociales puede ser alguien completamente violentador, agresivo, chantajista, etcétera. Es decir, esto de las redes sociales o esta dinámica virtual efectivamente genera ese distanciamiento acerca de las consecuencias que pueden generar nuestras acciones. Otro de los aspectos que puede de alguna manera desarrollar este ciberbullying es que no encontramos, al final de cuentas, como ya se mencionaba, consecuencias al respecto, y por lo tanto el interés y el desinterés están muy presentes. Entonces, hacer consciente de que nuestras acciones dentro y fuera de las redes sociales al final generan una serie de consecuencias. Pero por otro lado, también hay que remarcar la distinción entre lo que es la vida virtual y lo que es la vida real, porque las actuales generaciones no están logrando hacer esta distinción entre lo que viene siendo un comentario o mantener una relación y demás entre redes sociales. Ok, no se presenta esa responsabilidad, pero tampoco están sabiendo discernir entre, por ejemplo, darle un poco más de preferencia al aspecto de la realidad por lo atrayente que puede ser el aspecto virtual. Pero bueno, manifestaciones que podemos encontrar en el ciberbullying. Bueno, algunos de los ejemplos que podemos encontrar y que de los cuales nosotros podemos identificarnos, porque ciertamente en algún momento lo hemos llegado a hacer, a lo mejor no directamente, pero con algún comentario o con algún aspecto que hemos realizado en nuestro muro, en nuestros tweets, etcétera, hemos desarrollado a lo mejor una práctica como esta. Por ejemplo, dar un comentario con obviamente un lenguaje subido de tono acerca de una discrepancia o un desacuerdo que tengamos con alguien. Esto, en general, pues obviamente es una situación de violencia. Vemos que no hay consecuencias. ¿Cómo va eso a generar un malestar en la otra persona? Para que sube eso, si sube algún contenido, pues obviamente se expone a la crítica, etcétera. Sí, sin embargo, estamos practicando pues obviamente el que no nos estamos haciendo responsables de nuestras palabras y sobre todo de los conceptos a los que estamos haciendo referencia. Sin embargo, para subir de tono hay otras manifestaciones del ciberbullying que ya son obviamente ya más clasificadas como un acoso constante que busca humillar a la persona. Como por ejemplo, obtener información ya sea fotográfica o sea de cualquier otra índole de una persona, subirla sin su consentimiento y obviamente esto generaría pues un ataque por parte de las personas y demás en donde se revela cierta información, hacerse pasar también por la víctima, posteando alguna frase, algún contenido que realmente lo haga ridiculizarse. Eso también podría considerarse como ciberbullying. Otros de los elementos que ya también suben más de tono es crear una cuenta falsa de la persona en cuestión y subir fotos, subir post, subir información que sea muy íntima de la persona y que de alguna manera pues esto devele cosas que la persona no quería. Aquí ya vamos ahora sí que viendo cada situación en donde el ciberbullying pues de alguna forma está muy presente en nuestra vida, está muy desarrollándose mucho y sobre todo en las prácticas con los jóvenes. Llega un caso en donde a lo mejor una fotografía en donde se ridiculiza a alguien o lo que también estamos considerando como las fotografías íntimas
que están desarrollándose en las redes sociales, esto sirve también a veces como un chantaje para la persona, para que ceda tanto a nivel económico como a niveles de otra índole, a generar precisamente favores para la persona. Sin embargo, los demás efectos y 10 consejos para observar el ciberbullying y tratar de remediarlo, los comentamos después de la pausa. Y bien, continuamos aquí en su espacio Avance Universitario en sus lunes de salud, aquí en Psicología al Aire. Está hablando con ustedes Eumir Cázares y estamos platicando acerca del ciberbullying o el ciberacoso como tal. Mencionábamos antes del corte cuáles serían algunas de las acciones o actividades que nosotros podríamos considerar como ciberbullying, como un acoso, como una humillación acerca de la persona, como un hostigamiento. Obviamente estas prácticas dependen mucho de la creatividad de la persona o del ciberbully en este caso, porque pueden y se están desarrollando tristemente cada vez más prácticas en donde se busca precisamente generarle una molestia o un ataque a otra persona. Sin embargo, es necesario e importante mencionar que esto es una realidad que estamos viviendo, pero obviamente como realidad, pues es necesario establecer cuáles serían las condiciones o cuáles serían los elementos a realizar para que esto primero lo distingamos y en segunda parte podamos hacer algo al respecto. En este caso, la misma página www.ciberbully.com habla acerca de 10 consejos básicos para poder sobrellevar, actuar y contrarrestar lo que es esta práctica de ciberbullying y no ser precisamente víctimas completamente de esto. Lo primero sería no contestar o engancharnos a las provocaciones que nos genera el ciberbullying, buscando ignorarlas. Una condición muy importante de lo que es el acoso escolar o el bullying o el ciberbullying es que si el victimario observa que la persona está siendo angustiada, está siendo asediada por esas prácticas, por esas acciones que el sujeto tiene, pues obviamente va a continuar y va a continuar aumentando el nivel del acoso. Es muy importante que la persona en ese sentido busque no engancharse en un primer lugar y no contestar acerca de esto. En el caso del ciberbullying, una frase, un post o algo por el estilo, no buscar precisamente entrar a la provocación. Si se entra a la provocación, ya entramos al juego del bully como tal. En segundo caso encontramos lo que es el referirnos o el platicar o el desarrollarnos de manera educada en nuestras redes sociales. Muchas de las veces, vuelvo a decirlo, no tenemos la responsabilidad o no sabemos lo que nuestras palabras pueden encauzar. Sabemos que ahorita somos una generación que estamos leyendo bastante acerca de los posts, de los mensajes que nos mandamos entre conocidos o desconocidos también está. Sin embargo, buscar utilizar nuestras redes sociales con un lenguaje, sobre todo con una noción de responsabilidad y sobre todo de educación, puede llegar a evitarnos entrar en una cuestión del ciberacoso. Ojo, también podemos, sin darnos cuenta, nosotros estar desarrollando ese tipo de provocaciones. Porque algún comentario que a lo mejor yo consideré jocoso o ácido o sarcástico, de verdad puede estar insultando a alguien más. Entonces referirnos con propiedad o con educación, al menos conservando y considerando al otro, puede evitar precisamente que nosotros caigamos a ser victimarios o víctimas del ciberbullying. En tercer lugar, también tenemos lo que es, si nos molestan constantemente, abandonamos la conexión y pedimos ayuda. Es decir, si el acoso no frena, ya lo he ignorado, me he estado comportando con propiedad en las redes sociales, etcétera, y sigue el acoso constantemente, no es necesario continuar en eso. Abandonamos el momento, abandonamos igual en ese momento la red social y buscamos a alguien que nos pueda apoyar y hacerle partícipe
de este acoso, porque una cosa es muy importante: en las dinámicas de bullying lo que se busca es aislar a la persona. Como es un aspecto de violencia, la violencia empieza a generar este sentimiento de soledad sobre el sobre la víctima, y esto obviamente va acrecentando más su sentimiento de ansiedad y todo, por lo que es muy importante y demasiado recomendable que se le comente a una persona, que se vaya y pida ayuda y se le comente esto. Entre más personas, obviamente de confianza, se pueda uno desarrollar con ellas y pueda comentarle esto, mejor asesoría nosotros tendremos, y sobre todo, y más importante, mejor cobijo sentiremos, mejor apoyo sentiremos al respecto. Número 4, y esto es fundamental: nunca facilitar datos personales. Esto es importante establecer en nuestro uso cotidiano de redes sociales. Si nosotros estamos brindando datos minuciosos acerca de nuestro estilo de vida, de gustos, de actividades, de familiares, etcétera, es más fácil que un acosador, que un ciberbully pueda utilizar esa información en nuestra contra. Es en el menor de los casos, no por demeritar el ciberbully, pero en esta situación que nos encontramos actualmente sobre una violencia en términos de delincuencia y todo, también esto puede prevenir precisamente estas dinámicas, en donde esa información no se utilice en nuestra contra. Recordemos, información es poder, y si nosotros damos mucha información sobre nosotros, estaremos dándole poder a alguien que no pueda utilizarlo de la manera más correcta. Número 5, no hagamos en nuestras redes sociales lo que no haríamos en nuestra realidad. Es decir, hablemos como hablamos en la realidad. No busquemos esta doble cara en donde en mis redes sociales me comporto de cierta manera y en la realidad completamente de otra. ¿Por qué? Porque esto puede generar precisamente tanto ser victimario o víctima del ciberbullying. Hay que ser congruentes un poquito también en nuestro uso de redes sociales. El siguiente consejo que nos da esta página de www.cyberbully.com es: si te acosan, hay que guardar las evidencias para precisamente hablar o ya llegar en términos de una legalidad, de una demanda propiamente dicha en términos de este ciberacoso. Es importante que nosotros guardemos esa evidencia a nivel del screenshots, fotografías, etcétera, para que podamos sustentar un caso en donde ya se pueda llevar una demanda como tal para esta persona que nos está acosando vía virtual. Número 7. Cuando nos molesten al usar un servicio online, pedir ayuda a la persona encargada de ese espacio. A veces existen foros, a veces existen transmisiones en donde una persona es la encargada de estar transmitiendo un contenido o un foro de discusión. Y precisamente si estamos en este foro y hay alguna persona que nos está acosando, inmediatamente hay que ir con la persona encargada de eso, o comunicarnos, mejor dicho, con ella, para que haga algo al respecto. Como ella será la responsable de ese foro, la cordialidad que se deba de manejar en el mismo es responsabilidad de ese gestor. En penúltimo lugar tenemos no pensar que se está seguro al otro lado de la pantalla. Es decir, tanto en las acciones que realizamos como en las acciones que recibimos, obviamente este anonimato del que hablábamos, esta adopción de roles imaginarios, esta falta de consecuencias que observamos en las redes sociales, nos puede dar ese imaginario, esa fantasía de que es seguro estar en las redes sociales. Sin embargo, no es seguro. Como toda dinámica social, aunque sea virtual, puede generar peligro, puede generar esta cuestión. Por eso la importancia de volver al punto anterior de no facilitar datos personales. Nos parece algo fácil, algo inofensivo. Sin embargo, las consecuencias pueden ser bastante determinantes. Es allí en donde no debemos de confiar, nos debemos verlo con cierto recelo y sobre todo con precaución. Advertir a quien ejerce el abuso de que está cometiendo un delito sería el consejo número 9, porque muchas de las veces esta noción de que no me va a pasar nada, eso es lo que de alguna manera el victimario llega a pensar: pues no me va a pasar nada, yo estoy a través de una pantalla, es más, ni saben ni quién soy. Sin embargo, la advertencia de que está cometiendo un delito que precisamente va enmarcado en el acoso, esto lo puede de alguna manera repeler. Y si no es el caso, que lamentablemente frecuentemente pasa, pues desarrollamos precisamente el establecer nuestra evidencia y todo para ahora sí acudir de alguna manera con un profesional
del aspecto, un abogado, psicólogo, etcétera, para que así pueda recibir las asesorías necesarias y puedan contrarrestarse estas amenazas. Obviamente, si las amenazas son en un tono ya muy directo, atentando directamente con nuestra vida o contra nuestra integridad o la de nuestros seres queridos, inmediatamente adoptar e ir por ayuda. Porque al final de cuentas no sabemos quién está detrás de la pantalla, no sabemos los recursos con los que cuenta y no necesitamos esperar precisamente a considerarlo o a saberlo. Pues bien, este ha sido el tema del ciberbullying. Espero que esta información que les acabamos de comentar el día de hoy sea de su ayuda y sobre todo les permita conocer tanto a los padres que está sucediendo esto entre las dinámicas sociales en las que se desenvuelven los hijos y a aquellos jóvenes que pudieran estarnos escuchando, pues consideren que en esta dinámica no están solos y que al final de cuentas no es necesario que sea algo que ustedes soporten por sí solos y de alguna forma ustedes pueden acudir a personas expertas al respecto. El día de hoy estuvo con ustedes Eumir Cázares. Esto fue Avance Universitario en su lunes de salud. Nos escuchamos hasta la próxima.